Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este martes y 13, de momento sin alteraciones que nos hayan sobresaltado, porque decíamos ayer lunes no había pasado nada, después de 2 lunes con susto decíamos a lo mejor se está reservando lo que tenga que pasar para martes y 13. De momento vamos tranquilos, demasiado tranquilos, incluso Elena Pisonero, buenos días. Buenos días. Bailando la música de Radio Madrid antes. Hombre, country. Vaquera, y yo, wow. Sí. Eduardo Madina, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ignacio Guardans, buen día, buenos días. Yo creía que el martes 13 no hacías programa, Ángel. Ya. Que era como los aviones que quitan el asiento. Exacto, tendré que empezar. No. De todas formas, viene la actualidad de una manera tan de política interna, tan de cosas desagradables, que la verdad, hasta si algún sustito tuviéramos que cambiar los planes, bueno, vamos a darle la vuelta. No nos iría nada, mal. Pero bueno, vamos a arrancar, que hay mucha cosa estos días y estamos muy pendientes también de Ucrania, después estaremos ahí, es decir, que no abandonamos la política internacional ni la situación internacional, pero voy a empezar por el Congreso del Partido Popular, porque es lo que marca la agenda política de estas últimas horas. Hay fecha, la puso ayer Alberto Núñez Feijóo en la reunión con sus varones que tuvo ayer por la mañana, 5 y 6 de julio, 9 meses antes de lo previsto, aunque comunicados 2 meses más tarde de lo que lo había teóricamente decidido. Eso dice Génova, que ya estaba decidido, que ya se sabía que iban a ser estas fechas, pero iban retrasando el anuncio y al final el anuncio llegó ayer y no sé si tuvo algo que ver, Génova dice que no, pero horas antes de que Alberto Núñez Feijóo pusiera la fecha, habló la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ha comenzado ese run con el Congreso y ahora pues yo creo que ya una vez que ha empezado el run, ahora sí que hay que, yo creo, acelerarlo porque si no, al final pues opina aquí todo el mundo, menos los protagonistas. Metía prisa por la mañana la presidenta madrileña, David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Aunque insisto, que Génova niega que esas presiones, que esa prisa que metía la presidenta madrileña hayan tenido nada que ver en la decisión de convocar una cita que, por otra parte, y eso es interesante, no se daba desde hace 8 años y que tiene que poner rostros o cambiar rostros a la cúpula del partido, postulados ideológicos y estratégicos del partido. Dicen en Génova que no seamos mal pensados, que no actúan impelidos por Ayuso, que cuando la presidenta pronunció estas palabras que acabamos de escuchar, Feijóo ya llevaba un ratito colgado del teléfono llamando a varones para anticiparles la convocatoria del Congreso. Aseguran que IFEMA lleva reservado desde marzo y confirman lo que contamos aquí ayer, que este fin de semana contactaron con Rajoy y Aznar para que reserven el primer fin de semana de julio. Y no, por si os lo preguntáis, a Pablo Casado de momento no le han llamado. Con estos ingredientes, las fumatas, las intrigas, las quinielas pasan del Vaticano a Génova, y no lo digo yo, lo dice Feijóo. Sí, vamos a pasar del cónclave del Papa al cónclave del PP. Aunque bueno, en este cónclave no vamos a tener muchas dudas de quién va a seguir siendo el Papa. Presentaré mi candidatura para seguir presidiendo el Partido Popular. En Génova y en el resto del partido no contemplan candidatura alternativa. Ayuso, por ejemplo, no tardó ayer en respaldarle. Lo que sí puede haber es escabechina de cardenales. Un congreso es la excusa perfecta para remozar cúpula y portavocías. Quiere el líder resetear el partido y este es el motivo para hacerlo en pleno verano. Para no distraernos en la labor de control del gobierno y así poder iniciar el próximo curso político en septiembre plenamente operativo. Será un congreso extraordinario al ser adelantado, pero ordinario en las hechuras, con sus ponencias estatutarias e ideológicas, y eso abrirá una serie de melones peligrosos. El partido, que Feijóo sume en una calculada indefinición entre sus almas dura y moderada, tendrá en esta ocasión que definirse en temas peliagudos como el aborto, la eutanasia, la inmigración, el cambio climático o la relación con Vox. Y a Vox se les ha caído el patriotismo porque han antepuesto una palmadita en la espalda de sus aliados extranjeros a los intereses de nuestro país. Este mensajito les dejaba ayer a los de Abascal. Lo que se le puede caer al PP son las primarias. Feijóo ya ha dicho en varias ocasiones que el sistema no le convence y Rajoy en su día confesó que implantarlas fue uno de sus mayores errores. Se espera un cambio drástico en el sistema que gusta a los futuribles con más tirón popular, véase Ayuso, y espanta a los que piensan que supone poner al partido en pie de guerra. Los hay que creen que se volverá a la fórmula de los compromisarios, por no decir
decir la fórmula del dedazo. Ángels. Junquera, gracias. A vosotros. Entiendo, Elena, que estos entonces semanas previas al Congreso son meses de nervios entre los papables, no, porque ya dice Feijóo que él se va a postular como papa, pero sí entre los cardenales, entre quienes pueden entrar a formar parte de la cúpula del partido y quienes pueden caer de la cúpula del partido. Hay esa vertiente, que es la vertiente de la renovación de las caras, y después la vertiente de la ponencia ideológica y de la ponencia estratégica, que en este caso es verdad que tiene una trascendencia, primero porque hacía tiempo que no hacía un congreso ordinario el Partido Popular, y que tiene la trascendencia de ver dónde se sitúa el Partido Popular en referencia a la ultraderecha, a Vox, con quien formó gobiernos autonómicos, después salieron por el tema de la inmigración, pero es verdad que siguen teniendo su peso a la hora, por ejemplo, de configurar los presupuestos. Sí, yo creo que lo has leído muy bien, Ángels. Yo creo que llevamos ya tiempo diciendo que faltaba programa, que faltaban equipos, y yo creo que ha sido muy acertada la decisión de Alberto Núñez Feijóo de convocar el Congreso. Yo creo que ha estado intentando medir los tiempos, ¿no? Conociendo el adversario que tiene, que es un mago de la prestidigitación. Bueno, vamos a ver el momento adecuado y saquemos o cambiemos el paso. Yo creo que ha sido muy oportuno al hilo de los mensajes que demuestran, de los WhatsApps famosos, que demuestran una tensión interna en la gestión del poder que puede plantear como hay alternativa, hay futuro, y eso me parece que además genera un cierto positivismo, ¿no? Que es lo que intentaba reflejar en las claves. Nada, no se acaba, no tenemos que conformarnos con el mal menor, y me parece audaz por su parte, porque podía haber esperado, y sin embargo, aunque sea el que se presenta, pues se abre a la discusión, y efectivamente habrá tensiones, porque si ya anuncia que va a haber cambios, pues todo está abierto, y eso hace que la gente pues se ponga nerviosa, pero es un nerviosismo bueno. La competencia es buena si está bien ordenada, con reglas, y yo siempre en estos ámbitos de mis experiencias pasadas, a mí me tocaba más el ámbito de las ideas y de los programas, y yo creo que, como bien decías, es un momento muy, muy especial para salir con una propuesta que sea actualizada a los retos que tenemos ahora, que no arrastre un programa que ya era para otra época, que es lo que les pasa a otros. Y por lo tanto yo creo que genera esa cierta ilusión por decir, ostras, a lo mejor podemos hacer un proyecto que concite lo que yo siempre llamo aquí, ¿no? un centro de debate, un espacio para generar ideas. Y en ese sentido, pues que se espabilen. Se abre la veda, ¿no? Pero se abre la veda en positivo, y eso yo creo que está muy bien, y me alegro por el Partido Popular que efectivamente se ponga las pilas y se ponga en activo para dinamizar ese debate que es muy necesario en España. No podemos estar en la cesión, a ver qué me piden ahora, a ver cómo resisto. No, o sea, estamos en un momento de avanzar y con audacia, porque hay oportunidades para España en el concierto internacional que no podemos perder. Ignasi. Bueno, es más concilio que cónclave. Efectivamente, tienes toda la razón. Es mucho más concilio que cónclave. Bueno, es que las palabras, perdona, es que para no fue muy acertado. En las palabras de Feijóo, después del cónclave del Papa, el cónclave del PP, ahí podríamos hacer hasta un tema aparte. Pero bueno. No, claro, porque los cónclaves a Papa muerto, Papa dimitido, ¿no? Pero sobre todo, claro que no es el caso. Pero es verdad que esto tampoco lo sabe mucho. Bueno, no se sabe, no lo sé. Con la información que tenemos de lo que ha ocurrido ahora, pues sí se debería saber, ¿no? En el cónclave no se debaten ideas, ¿eh? Todas las ideas se debaten antes, claro. Y el cónclave es estrictamente sobre el nombramiento de una persona, ¿no? Y por tanto un congreso de un partido no puede ser eso, ya no va a ser eso. Y lo más importante para los de fuera no es tanto quién se va a llevar el cargo de aquí o el cargo de allá, que tiene un interés relativo, y efectivamente las personas pues marcan política, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es la parte conciliar, es la parte ideológica, total. Es decir, ustedes qué proyecto tienen. El Partido Popular lleva mucho tiempo diciendo que no a todo. Que no a todo, Cualquier cosa que se le propone, no, porque es sanchismo, lo que el sanchismo fuera, sanchismo pecado, Bueno, pues además de usted decir cuáles son sus pecados, dígame cuál es su catecismo, ¿no? Vamos a seguir con las analogías que le gustan, ¿no? ¿Cuál es su catecismo? O sea, ¿usted en qué cree? ¿Cuál es su credo, oiga? ¿Cuál es su credo? Cuénteme su credo, porque se define usted por su credo, no solo por aquello de lo que renuncia y aquello a lo que usted condena, sino por su credo. Y si usted no tiene credo, pues usted es un frívolo y un puro instrumentalizador del poder, y no tiene proyecto para España. Y lo único que hace es destruir
el proyecto de los demás. Y por tanto, vamos a ver pues si el Partido Popular es capaz, y además España lo necesita tener una alternativa, un proyecto político, unas ideas en muchos temas que son lo que de verdad le importa a la gente, le importa a los ciudadanos, y no es que le importe solo anímicamente, sino que en lo que se juega la vida, se juega el futuro de las familias, hay un tema demográfico, hay un tema de empleo, hay un tema de vivienda, etcétera. La lista no la voy a hacer ahora. De eso queremos saber qué plantea el Partido Popular, y de eso, y evidentemente pues algunos casos los ha puesto Elena también, el aborto, etcétera, temas de género. Bueno, pues usted qué defiende, ¿cuál es su credo? Y por tanto, sí, bienvenido sea ese congreso para saber cuál es el Partido Popular que tenemos delante, si es un Partido Popular que es un Vox encubierto, o es un centro-derecha europeo, el de von der Leyen, o es el centro-derecha que gobierna Alemania en este momento, o es el centro-derecha francés, o es una Meloni que no sabe muy bien con acento gallego. O sea, ¿usted qué es? ¿Usted qué es y qué quiere ser? Edu. Pues mira, esta mañana, iletrado como soy en asuntos vaticanos, y habiéndome encontrado en algún titular de algún periódico esta idea del cónclave del Papa, el cónclave del Pepe, tampoco es una frase especialmente brillante, pero me ha dado pie a pensar cuáles son las diferencias entre un cónclave, un concilio y un sínodo. Y escuchando ya a Ignasi, pues es evidente que estamos ante algo que no es un cónclave precisamente, porque el Papa que hay parece que va a seguir. Tiene más de concilio y de sínodo, en el sentido de que tienen que discutir de asuntos doctrinales, de materias muy de fondo, y de sínodo en el sentido de que tienen que asesorar a quienes les dirige para acertar con su estrategia en términos de los pasos que tiene que dar el Partido Popular, ¿no? Y más allá de eso, yo creo que hacen bien en convocar un congreso. Por varias razones, ¿no? Primero porque al margen de las encuestas y al margen de la demoscopia, yo creo que el Partido Popular ha dado ya señales de que tiene que clarificar bien cuál es su proyecto. Tiene que decidir también qué tipo de oposición quiere hacer. Ha dado señales de luces y de sombras, algunas de cal y otras de arena. Se le ha visto dubitativo en asuntos relevantes, como por ejemplo la política española contra los aranceles de Donald Trump. Ha dudado en cuál debe ser su posición con respecto a la posición que está guiando el Partido Popular Europeo en todo lo relativo a la defensa del sistema democrático, del proyecto europeo frente a estas amenazas que esta segunda vuelta de Donald Trump ha significado en términos geopolíticos para el mundo. Tiene también que decidir qué relación quiere mantener con su esquina derecha, esa que es la única formación política en España aliada de quien tiene un proyecto de naturaleza antidemocrática, autocrática y antidemocrática, y que básicamente tiene enfilada a la Unión Europea con quien quiere indiscutiblemente como mínimo confrontar y como máximo acabar. Y tiene que ampliar equipos. Yo creo que ha dado una sensación el Partido Popular de que muchos de sus cuadros están en los gobiernos autonómicos. No olvidemos que convoca un congreso el presidente de un partido que no lo es del gobierno, y a ese congreso van a acudir 12 presidentes autonómicos de gobiernos autonómicos. Por tanto, está en una situación en la que tiene que clarificar también sus propios perfiles, no solo en las portavocías, que es lo que más vemos, quienes no estamos ya en política y ponemos la tele, escuchamos la radio, leemos un periódico, vemos a quienes llevan la voz, pero no vemos a veces en los partidos políticos la importancia trascendente que tienen los referentes de cada sector. ¿Quién lleva el ámbito de la economía, el ámbito de la educación, el ámbito de la industria, el ámbito del medio ambiente, el ámbito de la política exterior? Todo eso es muy relevante desde el punto de vista de la relación que un partido político que aspira a gobernar tiene con todos los sectores que ordenan la realidad de nuestro país. Y creo que ahí el Partido Popular ha dado señales de equipos cortos. Por tanto, hace muy bien en convocarlo. Lo seguiremos en su tono de concilio y en su tono de sínodo con muchísimo interés, la verdad. Sobre de todos los aspectos que estáis repasando, que tiene que abordar, el tipo de oposición que quiere hacer, decía antes Guardans, de momento ha sido la oposición del no a todo, y yo creo que hay un elemento que el Partido Popular va de un lado para otro, que es el tema de su relación con la extrema derecha, de su relación con Vox. Es verdad que en Europa hay mayoritariamente un cinturón, una barrera entre la derecha tradicional y la ultraderecha, y aquí se tiene que posicionar el Partido Popular. ¿En qué lado de esa barrera está, no? Bueno, efectivamente, este es el tema en donde el PP pues claramente tiene que marcar
de las diferencias que le hagan estar en su esencia. Es verdad que antes de que apareciera Vox, digamos que el PP aunaba todo el espectro centro-derecha. Yo creo que esa fue la habilidad que tuvo Aznar en su momento de integrar facciones que eran muy radicales y que efectivamente no marcaron la agenda, ¿no? Esa es la enorme dificultad, cómo eres capaz de responder a las preocupaciones de esos españoles que al fin y al cabo están votando por esa opción sin incurrir en extremismos que desvirtúen esa vocación de centro que es la que le va a hacer ganar las elecciones con una mayoría suficiente. Ese es el gran reto de la manta corta, ¿no? Que se dice, si tiras para el centro, pues dejas los extremos fuera. Y yo creo que hay elementos donde claramente se tiene que definir. Algunos están sobre la mesa y como vamos a asesorar al PP de aquí al Congreso, lo iremos desgranando. Pero es un debate que tenemos en toda Europa. Lo comentaba Edu Madina, y es muy relevante porque estamos en un momento de reconfiguración, en mi opinión, ya lo hemos debatido aquí, de lo que es la identidad europea y cómo se lidia con esas tensiones en las que tampoco puedes dejar fuera a una parte muy relevante de la población que está votando por esos extremos, ¿no? Entonces, ¿cómo sin poner un cinturón? Yo no soy partidaria de los muros, nunca lo he sido, porque me parece que es contrario a una sociedad que toma las decisiones colectivamente, pero está claro que hay puntos o líneas rojas que hay que dejar claras, y yo creo que Europa en eso ha sido muy tibia en muchas ocasiones, y hay cosas en concreto, vamos a mojarnos, ¿no?, en temas de lo cual es la posición de la mujer, cuál debe ser su capacidad de decidir sobre su vida, que no podemos dejar ni dudar en absoluto. Para mí sí que son líneas claves que también afectan, por ejemplo, a la gente que quiera venir a nuestro país. Es que eso creo que hay que decirlo sin complejos, con claridad y sobre todo con coherencia. Por lo tanto, creo que es una buena oportunidad para abandonar las tibiezas y dejar clara cuál es tu posición, con un ánimo que siempre lo ha tenido Alberto Núñez Feijóo, de integrar y de generar ese centro que está en el corazón y la esencia de Europa y de la Europa que queremos los que consideramos que esa es la única alternativa en este mundo convulso, que no puede ser transaccional, que no puede ser del miedo, sino de principios y valores. No nos pasemos, pero los esenciales para construir algo que sea consistente. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Elena Pisonero, Eduardo Madina, Ignasi Guardans. Ignasi, te tocaba hablar a ti, que estábamos hablando de cómo tiene que definir el PP esa relación con la ultraderecha. Sí, bueno, yo iba a decir que la tiene que definir por las ideas, no tanto por el etiquetaje, ¿no? O sea, lo que tiene que salir de ese congreso es la propuesta política, lo que se defiende en los distintos temas, en la mujer, en género, en educación, en vivienda, en ciudadanía, en pobreza, en libertades, etcétera, ¿no? Yo creo que el debate tiene que estar ahí, y es ahí donde se va a definir un partido, no tanto en función de las etiquetas que ponga. Pongo un ejemplo, los laboristas, nuestro Starmer tan de izquierda, pues está haciendo y anunciando una política de inmigración que deja a Meloni, bueno, como una moderada sensata, ¿no? Y por tanto, aquí el mundo del etiquetaje pues se ha caído. Y se ha caído, entre otras cosas, por algo que es un dato que hay que tener en cuenta, que es que en la primera democracia del mundo gobierna una extrema derecha fanática. Y eso hay que decirlo así. Y entonces todos estamos obligados, no podemos tener cordones cuando resulta que estamos obligados a tener a un embajador de la extrema derecha fanática, que será el embajador de Estados Unidos en España. Y hay que sentarse con esa extrema derecha fanática porque gobierna en Washington, y además de gobernar en Hungría y de gobernar en Eslovaquia, ¿no? Y por tanto, esa idea de los cordones, pues en este momento creo que hay que matizarla, entre otras cosas porque si no, efectivamente esos cordones tienen un hilo directo con ese gobierno de Estados Unidos y con todo el ecosistema que les apoya. Y por tanto creo que esa situación, en política no hay cosa peor que hacer cosas al margen de la realidad, y esa situación por tanto ha cambiado. Y la realidad, hay que hacer política con la realidad tal como es, y tal como es la extrema derecha gobierna en Estados Unidos, gobierna en algunos países de la Unión Europea, y con estos bueyes hay que arar. Y por tanto, lo que definirá el Partido Popular
no es lo que diga o no diga de Vox, sino lo que ponga sobre la mesa como propuesta propia, la ilusión que sea capaz de generar a su propia gente y a otra gente que se ha desencantado, que evidentemente no se ha apuntado en el Partido Socialista ni a Sánchez, pero que está muy harta de esa especie de política destructiva del Partido Popular, de de alguno de sus cargos que no voy a nombrar, de reducir la política pues a ese regateo corto y a la frasecilla del día, a ver quién la dice más tonta, ¿no? En lugar de tener propuestas para lo que le importa a la gente. Si el Partido Popular es capaz de hacer eso, pues tendrá un proyecto atractivo para mucha gente. Edu. Pues mira, pues estoy escuchándoos lleno de dudas con lo de las etiquetas, porque yo creo que en política opera un contexto interno. ¿Cómo estás tú? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Quiénes son tus equipos? ¿Cuál es tu relación con la realidad? ¿Cómo la enfocas desde el 4 ideológico, desde el 6, desde el 8, desde el 2? ¿Cuál es tu sitio y cómo ves la realidad y en qué medida la quieres transformar? Y luego de toda la vida ha habido, los mayores nos explicaban en política que opera también un contexto exterior. Cómo cambia la realidad y si te adecuas o te adaptas a ella o no, pues depende de que te quedes atrás o avances con ella, ¿no? Y yo creo que de un tiempo a esta parte ha cambiado de manera muy radical, en la línea de lo que decía Ignasi Guardans, el contexto exterior. Y le hace una enorme pregunta al Partido Popular, y nos la hace, en cierta medida nos la hace a todos los ciudadanos europeos. Es que ha llegado un tipo cruel, con un proyecto antidemocrático, a la Casa Blanca, que no hace prisioneros, y que nos hace recalibrar todos los asuntos y las prioridades. Y al otro lado de ese teórico cordón sanitario que yo he defendido toda mi vida con formaciones de extrema derecha y sigo defendiéndolo, está la única formación política aliada de ese tipo cruel que no hace prisioneros, que tiene un proyecto autocrático y que quiere terminar con la Unión Europea, que amenaza con invadir o quedarse territorios que no son suyos, por ejemplo, Canadá. O, por ejemplo, uno más complejo para nosotros, un territorio que pertenece en términos de soberanía a un país miembro de la Unión Europea como es Groenlandia con Dinamarca, que ha traicionado los códigos de seguridad que operaban a nivel de relaciones internacionales desde el año 1945 hasta la actualidad, que ha traicionado la seguridad europea, que está traicionando la mayoría de los valores que han guiado las relaciones transatlánticas de Estados Unidos, el vínculo transatlántico, su relación con los organismos multilaterales, su relación con los funcionamientos ordenados con arreglo a la norma del derecho en la OMC, en Naciones Unidas. ¿En serio? No recalibra eso ninguna pregunta para el Partido Popular Español. Para el Partido Popular Europeo lo ha hecho. Y ha girado algunas posiciones nítidas del Partido Popular en países no poco importantes y en organismos o instituciones no poco importantes como la de la propia Comisión Europea. Y es verdad, convivimos con ellos. Se sientan algunos líderes aliados de estos señores en el Consejo, jefes de gobierno de países miembros de la Unión Europea, que tienen, el mandato que les han dado sus ciudadanos. La pregunta es, los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, que es nuestro ámbito de relación directa con nuestro flujo de voto, con lo que podemos elegir, que es quién nos gobierna aquí, ¿podemos o no podemos exigirle al Partido Popular que clarifique su frontera derecha con los aliados de Donald Trump? Yo creo que sí. Y de hecho, varias de las opciones que el Partido Popular tiene que resolver en este congreso que ha convocado Feijóo para el mes de julio tienen que ver con esto. Tiene que ver con una parte del PP que no ve esto, que cree que estratégicamente es un error, y con otra parte del Partido Popular, estoy pensando en Madrid, estoy pensando en Murcia, estoy pensando en la Comunidad Valenciana, que creen que se puede gobernar con arreglo a la normalidad con quien cuestiona todo lo que significa la internacional, no sé si la llaman antiglobalista, de Donald Trump, de la que forma parte Donald Trump, el Partido Popular de Vox con Donald Trump. No, yo creo que la realidad ha cambiado algunas de las preguntas para el PP en los últimos 4 o 5 meses y las tiene que responder con arreglo a la realidad de hoy. Si este era un pacto difícil hace un año, desde hace un mes aquí es un pacto tóxico para este país, y el PP no sé si va a salir con una respuesta clara del Congreso de julio. A lo mejor no, a lo mejor sigue entre luces y sombras en un tono dubitativo de ya veremos por dónde vamos, ¿no? Pero yo creo que es una pregunta de extraordinaria relevancia para nuestro país. A la vuelta nos quedará todavía un apunte sobre este Congreso, porque estaremos pendientes también de lo que pasa con Mazón, después de que ya este fin de semana hemos visto a un Francisco Camps dispuesto a todo para estar al frente del Partido Popular y de la Generalitat Valenciana. Hacemos una pausa y seguimos. Abierto, Elena Pisonero, Eduardo Madina, Ignasi Guardans. Les decía que nada, me quedaba un apunte solo para contarlo, porque además forma parte de la agenda del día relacionado todavía con el Partido Popular. Bueno, primero preguntarnos, ¿no? ¿Qué va a hacer Mazón en este Congreso? ¿Qué va a pasar con Mazón en este Congreso después de la reaparición de Francisco Camps? Un Mazón señalado completamente por el tema de la Dana. Un Mazón que, por cierto, no ha recibido todavía a las víctimas de la Dana, y quien sí va a recibirlas hoy son los representantes de las instituciones comunitarias
si eso es lo que precisamente forma parte de la agenda del día. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Von der Leyen, que no se reunió con las víctimas que se lo pidieron en Valencia cuando acudió al Congreso del PP Europeo, lo va a hacer hoy. Las emplazó a la cita de hoy, 2 semanas después, pero sigue siendo antes de que las haya recibido Mazón. Sí, entonces en su equipo explicaron que la presidenta quería dedicarles el tiempo necesario, que no fue posible encajar un hueco en su agenda durante los días que estuvo en Valencia, que fueron 2, y por eso les emplazaba a esta reunión que comienza a las 11 de la mañana aquí en la sede de la comisión. A esta hora, Ángels, las representantes de las 3 asociaciones, que son en total 8 personas, portavoces o presidentes de estas entidades, han comenzado la jornada con un encuentro con varios grupos parlamentarios en la Eurocámara. Se reúnen a esta hora con eurodiputados socialistas, con los Verdes, donde está Sumar o Compromís, con liberales o con la izquierda. Es decir, hay representación de todos los grupos en ese encuentro que han convocado ellos, las propias víctimas, que habían trasladado la invitación a todos los grupos, aunque finalmente con la ausencia de eurodiputados del Partido Popular y de Vox. En cuanto a la ausencia del PP, el motivo, explican fuentes parlamentarias, es una cuestión de agenda. Será mañana y por separado cuando Esteban González Pons se reúna con las 3 asociaciones. No era posible hoy, explican, en el Partido Popular. Y en cuanto a la ausencia de Vox, según las asociaciones, ni siquiera les han contestado. Recordemos que ya en 2 ocasiones el PP y la extrema derecha unieron sus votos para impedir su comparecencia en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Con este encuentro, que mantienen desde las 8 de la mañana, comienza una jornada de reuniones al máximo nivel. En unos minutos se van a reunir con la presidenta del Comité de las Regiones, luego con la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, y durante la tarde con la vicepresidenta Teresa Rivera. A las 11 de la mañana, la reunión más importante para ellos, la reunión con la presidenta de la comisión. Escuchamos a Mariló Gradolí, es portavoz de la Asociación de Víctimes de la Dana 29 de octubre. Estamos las 3 asociaciones de víctimas en el Parlamento Europeo para reunirnos con eurodiputados, comisiones y grupos parlamentarios que han decidido escuchar nuestras reivindicaciones y nuestras peticiones. También nos vamos a reunir con la presidenta de la Comisión Europea y con la presidenta del Parlamento Europeo. Hay que destacar que nos reciben primero autoridades europeas que las autoridades del Consell de la Generalitat Valenciana. Y estas 3 asociaciones pedirán a la presidenta del Ejecutivo Comunitario la reconstrucción inmediata de las infraestructuras dañadas, la creación de un comité de seguimiento por parte de la Comisión o impulsar una comisión técnica de investigación formada por un panel de expertos. Enrique, gracias. A vosotros. Esa será la imagen hoy, la de las representantes de las víctimas de la Dana del 29 de octubre, reunidos con representantes de las instituciones comunitarias antes de que les haya recibido el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Y vamos con el otro asunto que va ganando espacio en la conversación mediática y política, los mensajes de WhatsApp del presidente del gobierno, los que se cruzaba con quien entonces era su hombre de confianza, número 3 del Partido Socialista, José Luis Ábalos. Los está publicando desde hace un par de días el diario El Mundo, desde hace unos días. También esta mañana recoge una nueva tanda de mensajes con comentarios de Sánchez sobre Pablo Iglesias y sobre la ministra Margarita Robles, mensajes del año 2020. Son mensajes todos ellos previos, algunos de ellos muy previos a que estallara el caso Koldo, algunos de 4 o 5 años antes de que empezaran las detenciones por ese caso. Otros, los más recientes, son 7 meses antes de que estallara todo el caso, cuando todavía se había ni siquiera publicado nada sobre la presunta actividad delictiva del exministro Ábalos, cuando todavía Ábalos era ministro y secretario de organización y cargo de confianza. Este es el contexto, para entender también de lo que estamos hablando. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Y todo este contexto es el que hace que, según el Partido Socialista, sean unos mensajes que no tienen relevancia de ningún tipo. Los socialistas, por un lado, creen que no tienen importancia, pero por otro piden que sean causa de investigación judicial y finalmente no quieren que se especule acerca de dónde vienen, de quién los filtró. Sí, por un lado el PSOE trató ayer por todos los medios de rebajar al máximo la importancia del contenido de esos mensajes que se están publicando desde el fin de semana. Son mensajes, insisten, en público y en privado, que no revelan nada nuevo y mucho menos conductas delictivas. Esto decía ayer, por ejemplo, la portavoz Esther Peña. Espera un momento, Ana. Sí, ahí no la hay tenemos. nada relevante. Es que al fin y al cabo mi grupo de primos es más interesante y más animado que las filtraciones y los mensajes que hemos podido ver estos días.
Ella hacía esta comparación, ¿no? Hablando de que su grupo de primos es más interesante. Dijo también la portavoz en la reunión de la ejecutiva del PSOE, el que presidió Sánchez ayer, no le dedicaron ni un segundo a este asunto, y así lo confirman a la SER varios dirigentes con los que hemos hablado. Así que los socialistas se esfuerzan por sofocar esta polémica mientras tratan de desviar también el foco de Ábalos. Todos los consultados defienden que no tiene sentido que él esté detrás porque no gana nada, nos dicen. El empeño del PSOE ayer fue responsabilizar a la derecha y a su máquina del fango, dicen, en lo que ven como un nuevo intento de hacer caer al gobierno, y se lanzaron también a denunciar la gravedad de que se hayan filtrado mensajes privados del presidente que están en poder de la UCO. Que es un material que nunca tenía que haber visto la luz y que evidentemente es responsable de él quien tienen el deber de custodia. La vicepresidenta Montero y todos los ministros que tuvieron ayer ocasión exigieron que se abra una investigación. Por ahora ni el PSOE ni el presidente van a tomar medidas porque creen en la Moncloa, eso nos dicen, que es la justicia o la Guardia Civil la que debe investigar de oficio este asunto, aunque Ferraz tuvo que salir ayer a aclarar que ellos no están señalando a ninguna institución. Ana, gracias. A vosotros. Sabido esto que les explicábamos antes acerca del contexto, que son mensajes muy anteriores a que estallara el caso Koldo. Los más recientes que se han publicado son anteriores a que estallara el caso Koldo, pero es que ni siquiera había salido publicado nada en relación con las presuntas actividades delictivas ni de Koldo ni del exministro de Transportes y número 3 del Partido Socialista. Ese es el contexto, el cuándo se produjeron estos intercambios de mensajes. Y claro, ahora lo que nos preguntamos es qué recorrido tienen, qué recorrido penal, si es que lo tienen, pueden tener. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Campos, ¿están sirviendo para aportar algo a la causa que se investiga? ¿Tienen algún tipo de relevancia penal estos mensajes, estos WhatsApps? Ninguna, Ángels. Todos los mensajes publicados hasta la fecha, como decías, son anteriores a la imputación de Koldo o de Ábalos y en momento alguno se refieren a asuntos que después acabarían siendo investigados. Su contenido es inocuo y hasta blanco para una conversación privada, según fuentes de la investigación. Nada que ver con aquel Luis sé fuerte, hacemos lo que podemos, dirigido al extesorero Bárcenas por Mariano Rajoy, cuando el primero ya estaba imputado y se había descubierto su millonaria fortuna en Suiza. Un mensaje del que podía desprenderse encubrimiento u obstrucción a la justicia, pero que finalmente no fue investigado. ¿Y de dónde salen estos mensajes entre Ábalos y Sánchez? ¿Quién los ha filtrado? Estos mensajes de WhatsApp se encuentran en 2 torres de almacenamiento de datos del exministro Ábalos con 4 terabytes de información incautadas por la UCO, pero que no han sido volcadas al procedimiento, señalan fuentes del mismo, por lo que ni juez, ni el fiscal, ni el resto de las partes de la causa han tenido acceso al contenido. Según fuentes del caso, la UCO no tiene localizados estos mensajes y los agentes no han visto ninguna conversación de WhatsApp en esas 2 torres incautadas, por lo que niegan que parta de ellos la filtración. Por su parte, el exministro Ábalos sostiene, en conversación con la SER, que ni él ni Koldo han proporcionado esos mensajes y resta trascendencia al contenido de los mismos, ni en el plano político ni en el personal, subraya Ábalos. José Luis Ábalos admite que Koldo intentó un acercamiento con el PSOE que fue rechazado por la formación progresista, pero desliga estas negociaciones frustradas como detonante de la publicación de los mensajes. Ábalos pide tener acceso a sus memorias informáticas, a esas 2 torres en poder de la UCO, 4 teras de datos con información muy sensible, literal, advierte el exministro. Y una última cosa, Campos, de los mensajes, sobre todo en los que se refieren a la relación que mantenía con Ábalos, porque el otro al final están hablando de terceras personas, de la relación que mantenía con Ábalos, de los mensajes no se desprende ninguna conducta delictiva. No, ninguna, porque más allá de que hayan tenido lugar, que se escribieran mucho antes de que se iniciara la investigación y de que Ábalos fuera imputado, o incluso su asesor Koldo García, es que no hablan en ningún momento de nada de lo relacionado que ha acabado siendo investigado. No hay conversaciones respecto a mascarillas, no hay conversaciones respecto a las propiedades, supuestas propiedades concedidas por miembros de la trama a José Luis Ábalos, no hay ninguna conversación que aporte indicio alguno de que el presidente Pedro Sánchez sabía algo de las acciones supuestamente delictivas de José Luis Ábalos. Campos, gracias. A ti, buenos días. Me hacías esa pregunta porque se agarra al Partido Popular a estos mensajes para decir que Pedro Sánchez lo sabía todo y lo tapó. De estos mensajes esto no se desprende. Sí se puede deducir la mala relación que tenía Pedro Sánchez con algunos de sus varones, algo que ya era público. Es verdad que no conocíamos el tono en el que se refería a ellos, pero algo que era público.
de la confianza que tenía con José Luis Ábalos, su hombre de confianza desde el principio, por eso fue nombrado número 3 del Partido Socialista y posteriormente ministro, pero no hay, de estos mensajes no se desprende ninguna conducta delictiva ni tienen ningún tipo de relevancia penal. Ignasi. Bueno, decíais en una de las primeras intervenciones que desde Ferraz no apuntan responsabilidades de nadie. Bueno, yo como no soy Ferraz sí las apunto, las responsabilidades de la UCO. Y la UCO tiene que dar la cara. O sea, en el mejor de los casos, la UCO ha actuado con grave negligencia. Y veremos si esa negligencia tiene consecuencias penales, pero en todo caso administrativas las tiene que tener. Este Ministerio del Interior que tiene, bueno, que a veces es muy ágil en otros temas, pues tiene la obligación efectivamente de aclarar qué está pasando, porque no puede ser que la UCO, la policía, o sea, al final le llamamos en una familiaridad a todos, la policía, las fuerzas del orden, la ley, tenga en custodia una información privada como esta y aquello sea pues un cachondeo y pueda entrar quien sea, si no son ellos mismos los que lo han revelado, lo cual añadiría un poco más. Pero aun suponiendo que no sean ellos mismos quienes han extraído esa información y la hayan pasado a quien sea, por lo menos han sido gravemente negligentes en la custodia de esa información. Y por tanto, si yo ahí es donde pondría el foco, y creo que eso tiene que ser de oficio y no hace falta que sea el PSOE ni el propio Sánchez quien haga esa denuncia, ¿no? Ya sobre el propio contenido, pues tenéis toda la razón, penalmente esto no aporta nada, retrata al personaje que es Pedro Sánchez, que lo conocemos, sabemos que se cabrea con la deslealtad, se cabrea cuando la gente pues dice cosas distintas, gente sobre la que él tiene responsabilidad, pues le contradice, eso es sabido y ya está, y está puesto por escrito, pero vamos, no tiene mayor consecuencia, ni creo que revele demasiado para cualquiera que haya seguido un poco pues la vida interna del Partido Socialista de los últimos años, ¿no? Por tanto, el daño es político si es que lo es. Pero la otra parte a mí sí me parece importante, porque yo quiero vivir en un Estado de Derecho y no quiero que haya unos datos almacenados porque la policía los ha intervenido, unos datos estrictamente privados, y que aquello esté expuesto en la plaza pública a disposición de quien sea, si es que, como dicen ellos, no son ellos mismos quienes nos los han entregado. Voy a hacer una pausa y a la vuelta retomamos el análisis. Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Miss Experiencia con Chema Rodríguez. Pepa, Tata Pepa, que sigas por muchos años animando al Cádiz. Digo. Un beso bien grande. Mira, me dice una cosa, yo voy a estar con el que se murió, que voy a dar por culo hasta última hora. Pues oye, no, pero es que me parece muy bien. Martes en Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Cadena SER. Tu afición no termina cuando acaba el partido. Pues un milímetro que estás adelantado es fuera de juego. Quien no quiere ver es imposible ver nada. La pasión nunca duerme. Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera, Pulido. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena SER. 100 palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena. Cogí semillas de zanahorias y me puse a sembrar. No es lo que más le gustaba, pero crecen para abajo. Don Servando nos había contado que los antiguos egipcios enterraban a la gente con sus pertenencias, para usarlas en la otra vida. Pero mamá no me dejó meter nada en la caja de Manolita. Hoy me he vuelto a encontrar otra nota manchada de tierra. Solo pone Osito, pero es su letra. Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carlas Francino. Cadena SER. Cadena SER. El poder de la conversación.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, salmón noruego de cultivo sostenible por medios o enteros por solo 12,95 € el kilo. En tienda web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. ¿Dónde vais este verano? Pues mira, estábamos entre Travelplan o Travelplan y al final vamos a Travelplan. ¡Uy, precioso! ¡Qué playas! Os va a encantar. Si quieres un verano, tu destino es Travelplan. República Dominicana, Riviera Maya o Cayo Santa María, Cuba, desde 890 €. Reserva hasta el 26 de mayo en tu agencia de viajes. Cuéntanos, Íñigo. Pues antes de que sigáis, Ángels, esto no lo podéis dejar pasar. Si juntáis vuestro seguro de coche y vuestro seguro de hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, ahorráis directamente. Tenéis que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. Venga, llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y ahora sigamos con el análisis. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:22 de la mañana, 8:22 en Canarias, en el Abierto Elena Pisonero, Eduardo Madina, Ignasi Guardans. Estábamos hablando de los WhatsApps que publica el diario El Mundo, los WhatsApps, las conversaciones que mantenía a través del WhatsApp el presidente del gobierno con quien era su hombre de confianza, José Luis Ábalos. No me salía el nombre. José Luis Ábalos me salía, no me salía José el nombre. Luis, es un nombre muy común. José Luis Ábalos. Los mensajes de WhatsApp que se cruzaban entre ellos, el contexto ya lo saben, unos mensajes muy previos a que estallara todo el caso Koldo, y señalaba Ignasi a la UCO, tanto si es responsable de la filtración como si es responsable de la vigilancia y de haber permitido que esto se filtrara, y decía sobre el contenido, daño político únicamente. Yo coincido bien con Ignasi en lo que dice de la filtración. A mí no me gusta nada que esto haya salido. Primero porque son comunicaciones privadas de, pues en ese momento, 2 personas con un altísimo peso político y una altísima responsabilidad institucional, pues nada menos que el ministro de Fomento, creo que era, y además de secretario de Organización del PSOE, y el secretario general del PSOE y presidente de gobierno. Es verdad que hemos visto de unos años a esta parte muchísimas filtraciones de todo tipo, y a mí cada vez que vemos una, y algunos en función de qué lado caiga esa filtración se chupan los dedos, pues yo siento que es algo que no debería pasar, siempre lo he pensado y aquí sigo pensándolo, ¿no? Además, imagino días incómodos para algunos, porque en esas conversaciones se alude a personas con adjetivos feos, con altos, vamos a decir, también niveles de responsabilidad política, muchos de ellos, ¿no? Y no me gusta tampoco lo que veo, porque además veo que se habla mal de gente de la que yo opino muy bien. Así que en este capítulo no me gusta nada de lo que veo, ni que haya salido, ni lo que ha salido, ni el lenguaje que tiene lo que ha salido. Es verdad que no tiene ninguna dimensión penal. Hasta lo que hoy hemos leído, yo no encuentro un solo elemento que tenga un refuerzo de las tramas de supuesta corrupción en la que está metido de lleno el señor José Luis Ábalos, su colaborador Koldo García y no sé cuántos más de esa trama, con múltiples hilos de los que tirar, que hemos ido conociendo en estos últimos meses o último año y medio hasta esta parte, ¿no? Y lo único que tienen es lo que dices, Ángels, tienen una dimensión política, ¿no? A mí me recuerda a 2 cosas. Y sobre todo política interna. Se va a hacer más daño político interno que externo. Sí, interna y quizá también algo más allá, ¿no? Interna en el sentido de que tiene todo un ecosistema hacia adentro del Partido Socialista y de la coalición. Hoy parece que hay algunos que aluden a Pablo Iglesias, en aquel momento vicepresidente de gobierno de un partido que formaba parte junto con el Partido Socialista de la coalición, que es Podemos. Pero tienen al menos 2 elementos que a mí sí me generan un efecto recuerdo. El primero, que por lo que hemos conocido después, Ábalos nunca debió haber llegado a donde llegó. Nunca debió haber tenido el poder político que alcanzó, por todo lo que hemos conocido, lo que ha venido después, y no sé si ese es uno de los elementos por los cuales fue cesado en su momento, ¿no? Y segundo, que seguramente a un determinado nivel, pues los ciudadanos y las ciudadanas podemos esperar a que otro lenguaje sea más recomendable, el que se utilice en política. Y es cierto, lo decíais ayer en esta tertulia y lo comenta mucha gente, ¿no? Seguramente nadie aguantaría
una captura de WhatsApp publicada en un periódico, porque a todos nos sacaría seguramente los colores, pero a determinados niveles yo creo que otro lenguaje es recomendable, otro tipo de perfiles políticos en determinadas responsabilidades también son recomendables, y más allá de eso, si se queda aquí, pues todo debate será de naturaleza política y no será de naturaleza penal. Creo que el recorrido penal de las tramas de supuesta corrupción en las que está metido José Luis Ábalos, si no recuerdo mal, todavía alguna de ellas en fase de instrucción, tienen un recorrido que no encuentro ninguna línea de colisión con estas conversaciones que estamos viendo. Es una línea de naturaleza judicial y penal, y este es un debate, en mi opinión, de naturaleza política, de naturaleza interna, orgánica del Partido Socialista y de naturaleza política del conjunto del país. Sobre esos días incómodos, bueno, está a punto de producirse, nos ha producido ya un momento incómodo, que será cuando se reencuentren en el Consejo de Ministros Pedro Sánchez y Margarita Robles. Yo iría de militar, a la que se refiere con un par. A la que se refiere hoy en esos mensajes que han trascendido. Camuflaje. No, yo creo que lo habéis planteado muy bien en el sentido de cuáles son los ángulos para analizar esta noticia o esta cuestión, que las consecuencias penales pues se dirimirán, y efectivamente hay una necesidad de garantizar la privacidad y los datos, que tiene que ser una piedra angular de nuestra democracia. O sea que en ese tema no tengo nada que rectificar, pero yo creo que la profundidad que tiene desde un punto de vista político es muy relevante en dos sentidos. Uno, porque revelan una relación sumamente estrecha entre esas dos personas, que son muy relevantes, y lo eran, mejor dicho, en el caso de José Luis Ábalos, en el gobierno y en el Partido Socialista, y esas relaciones tan estrechas pues entrañan una cierta complicidad, y ahí lo dejo. Pero para mí lo que es más grave es el estilo de liderazgo, el tono que se utiliza, el lenguaje, que va en línea con lo que yo esta mañana reflejaba de ese liderazgo o política del cortisol, que se basa en la ira, el miedo, la imprevisibilidad, el que decir hoy confío pero mañana ya no te hablo, ese tipo de planteamientos que van en contra de la necesidad de generar una confianza que cree un proyecto consistente y coherente, y por lo tanto creo que es una fractura muy importante porque se han lavado los trapos sucios en público, una fractura interna. Yo creo que nadie puede estar cómodo cuando tu jefe pues te pone en una situación, digamos, incluso cómica, y eso para mí desde luego no sería el estilo de liderazgo que a mí me gustaría para quien defiende lo que para mí es importante. Y yo creo que eso no lo podemos minusvalorar. Es lógico que el Partido Socialista quiera minusvalorar el contenido y atacar al mensajero, pero la realidad es la que es, y creo que denota una debilidad que no es buena ni para el partido ni, por supuesto, para el país. Pues vamos con otro asunto que les estamos contando esta mañana en la SER, que es la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal que el Gobierno va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros. Isabel Vega, buenos días. Hola, buenos días. El Gobierno lanza esta reforma con la que dice que quiere proteger al fiscal general del Estado. De hecho, lo que se pretende es darle mayor independencia con respecto al propio Gobierno, y para eso propone unos mandatos del fiscal de 5 años, es decir, que no estén supeditados a una legislatura, sino que vayan un año más allá, y comunicaciones con el Gobierno siempre por escrito, para que queden siempre registradas, que queden escritas, que quede constancia de ello. Eso es, y básicamente se trata de darle una vuelta a ese estatuto, que es el que regula las tripas, el funcionamiento diario de la Fiscalía, y lo hace con la vista puesta en ese momento cada vez más cercano en que cambiará todo nuestro sistema penal y serán los fiscales quienes instruyan las causas, ¿no? Quienes lleven la batuta de las investigaciones, como hacen ahora los jueces. Entonces, el anteproyecto que aprueba hoy el Consejo de Ministros lleva toda una parte de medidas encaminadas a eso. Pues, por ejemplo, el fiscal será quien disponga o quien ordene a la policía judicial, esa clase de cosas que entrarán en vigor una vez se materialice esa gran reforma del sistema penal en España, y luego toda una serie de elementos para avanzar en eso, en autonomía y en independencia. Lo de desvincular los mandatos de las legislaturas, por ejemplo, es una cosa que venía reclamando a España el Greco del Consejo de Europa año tras año en sus informes, porque claro, al cesar el fiscal, cuando cesa el gobierno que le nombró, es como que, aunque solo sea visualmente, se genera esa percepción como de que está muy atado a un ¿El fiscal del gobierno. PSOE o el fiscal del PP? Eso es. Ahora, cuando hay una alternancia de...
de partidos, el gobierno entrante heredará al fiscal de la legislatura anterior. Y dentro de las causas tasadas, que son pocas y muy concretas, para cesar a un fiscal, hay una que se presta a cierta ambigüedad, que es la de desatención de sus funciones. Bueno, pues para evitar tentaciones de ese gobierno que hereda un fiscal o durante una legislatura, se introduce un nuevo contrapeso, y es que si un gobierno quiere cesar por esa razón al fiscal general del Estado, va a tener primero que escuchar la opinión del Consejo General del Poder Judicial. Es como un trámite más, ¿no? Igual que se empodera al fiscal, por ejemplo, también dentro de la propia Fiscalía. Ahora el fiscal propone los nombramientos más importantes y el gobierno dispone. Pues con el anteproyecto será el fiscal quien por decreto nombre a esos fiscales relevantes dentro de la cúpula de la Fiscalía. Contrapesos dentro, porque claro, le das más poder, pero también más control. ¿Qué pasa si el fiscal general del Estado da una orden a un subordinado y ese subordinado cree que esa orden es ilegal? Bueno, pues ahora presenta lo que ellos llaman un artículo 27, que es como una contestación de oposición. El fiscal general escucha a la Junta de Fiscales y luego impone su criterio. Con el anteproyecto, si en esa Junta de Fiscales, en votación, pierde, si no tiene 3/5, se impone el criterio de la Junta de Fiscales, lo que también protege a los propios miembros de la Fiscalía en su quehacer interno en el día a día. Esto es lo que aprueba el Consejo de Ministros, luego esto tiene trámite parlamentario. Eso es. Todavía queda recorrido, habrá que escuchar también lo que diga la propia carrera fiscal, el trámite de informes y luego, claro, el debate parlamentario. Pues Isa, muchísimas gracias. A vosotros, buen día. Hasta luego. Guardans, ¿cómo te suena la letra de esta reforma? Me suena muy bien. Me suena muy bien en muchos frentes, empezando por el que nos homologa con el resto de Europa y el que más se exigía desde fuera de España, que es quien lleva la instrucción y, por tanto, meter más garantías en la instrucción. Porque una instrucción dirigida por un juez instructor, no digo que no tuviera garantías, no llegó a eso ni mucho menos, pero evidentemente las incrementa si quien instruye es el fiscal y eso es revisado por un juez, que es lo que ocurre en la inmensa mayoría de los países. Citaba nuestra compañera pues que el GRECO, que es el grupo contra la corrupción en el Consejo de Europa, pues había pedido esto repetidamente, ¿no? Por tanto, ya de entrada ese cambio, que el cambio no viene de aquí, por supuesto, el cambio está en la ley de enjuiciamiento criminal, es de ahí donde se hace el cambio, pero esto es consecuencia de ese cambio y se sacan las consecuencias de eso. Y a partir de ahí, pues lo que se hace es reforzar la propia figura del Ministerio Fiscal, su independencia, para que sea coherente con este cambio que acabo de describir, etcétera. Por tanto, en conjunto, me parece muy bien, me suena muy bien, utilizando tu terminología, y habrá que ver pues algún detalle que probablemente se pueda ajustar por vía de enmienda, que ya se discutirá, pero en conjunto creo que es una buena medida y creo que es una modernización de la figura del Ministerio Fiscal que yo aplaudo. Elena. Sí, pues bienvenido sea. Y lo que es importante que siga el curso y el procedimiento establecido, que lleve a un debate amplio y al respeto de los informes preceptivos para que efectivamente modernicemos y sea claramente un acordado, ¿no? O respaldado. Qué bien. Edu. Mira, yo creo que esta es ¿Para qué me voy a enrollar? Esta es una reforma de la Fiscalía General del Estado que de fondo yo creo que tiene toda su razón de ser. Claro. Y de contexto actual no puede ser más oportuna por las circunstancias que atraviesa el Fiscal General del Estado, Claro. que debería haber dimitido hace ya tiempo por sus circunstancias de imputación en un proceso judicial abierto contra él, con la Fiscalía personada contra el jefe de la Fiscalía. Así que creo que tiene razón de fondo. Está en la doctrina de la LECRIM, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que señalaba Ignasi Guardans, y está en la doctrina del grupo de países que más han consensuado posiciones claras en la Unión Europea contra la corrupción. Y creo que va a tener de fondo dos virtualidades. La primera, que los fiscales van a tener un papel determinante en los procesos de instrucción, y segundo, que se va a desacoplar el ciclo de mandato de un fiscal con el ciclo de mandato de un gobierno a partir del ciclo de las elecciones generales y de la legislatura, que dura 4 años. Y va a ser muy interesante, si alguna vez sucede, que un fiscal durante al menos un año, que fue nombrado por un gobierno que ya no está, convive con un gobierno que acaba de llegar en el plazo de esos 12 meses. Porque esa convivencia me parece que es una señal de salud democrática. Ese desacoplamiento, esa disociación de plazos de elección y de ciclos de duración de cada uno de los mandatos. Me gusta.
Y me parece que es un debate al que ya sé que nunca se consensúa nada, pero es genial importante que pudiésemos tener un debate de consenso amplio entre muchas fuerzas políticas, muchas fuerzas políticas con un consenso amplio, que saque adelante una reforma que creo que va en la dirección mejor que podíamos imaginar para un momento duro, difícil y seguramente de los peores que ha vivido la Fiscalía General del Estado en toda la democracia. Aquí ha habido consenso entre los analistas. Vamos a ver qué pasa cuando se inicie el trámite parlamentario. Luego el Parlamento es otra cosa. Luego el Parlamento, exacto, claro, ya es otra cosa. Una pausa y nos vamos a Ucrania. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Elena Pisonero, Eduardo Madina, Ignasi Guardans. Faltan menos de 48 horas para saber si vamos a ver esa fotografía, que sería una fotografía inédita en estos más de 3 años de guerra en Ucrania, que sería la foto de los presidentes de Ucrania y de Rusia reunidos en una misma mesa, en un mismo espacio, para negociar el fin del mayor conflicto bélico en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Decía anoche Vladimir Putin, que decía Volodymyr Zelensky, que él está listo para verse con Putin el jueves en Estambul, aunque no parece que al Kremlin le guste esa idea, a pesar de que fue el propio Putin quien propuso retomar las conversaciones directas con Ucrania. Enviado especial de la SER Ucrania, Nicolás Castellano. Hola de nuevo. Hola Ángeles, ¿qué tal? Zelensky ya le ha confirmado a Erdogan que él va a viajar a Turquía este jueves sin esperar a saber si Putin va a hacer lo mismo. Sí, las últimas noticias de hace unos minutos que fuentes de la presidencia del gobierno de Ucrania aseguran que Zelensky irá a Turquía, irá a Estambul, pero que solo se sentará a una mesa si llega Vladimir Putin, es decir, que no se sentaría con ningún otro miembro, ni un ministro de Exteriores como Lavrov, ni ningún otro destacado dirigente ruso. Así que esa es la última hora en cuanto a las negociaciones. Hay muchas expectativas, estamos a 48 horas de saber si se produce o no esa foto. En las últimas horas, con las declaraciones de Trump, anunciando incluso que estaría dispuesto a desviar su avión, ya está en Oriente Próximo, ha llegado esta mañana a Arabia Saudí, para acudir a Estambul, a sentarse con ellos en esa mesa. Ha aumentado las expectativas, pero lo cierto es que aquí, en Ucrania, hemos hablado con varios analistas, Ángeles, que no están precisamente muy optimistas sobre esta posibilidad. Estambul para Putin obviamente es volver a su ultimátum de siempre, y ya lo repitió uno de sus portavoces, que Putin lo que quiere es que Ucrania capitule, o sea, quiere imponer todas aquellas condiciones que él a través de sus representantes presentó en Estambul en el año 22. Entonces no ha cambiado absolutamente nada y no quiere cambiar nada. Entonces Zelensky, por su parte, pues también sube la apuesta y dice, pues voy a Estambul y te veo el día 15 y hablamos. Cosa a la que... Es Olga Tarnowska, la hemos escuchado hablar, Ángel, la conociste cuando estuviste aquí en el aniversario de la guerra. Es una de las analistas habituales que suelen seguir muy al pie de la letra lo que pasa tanto en la presidencia del gobierno de Ucrania, acompañado a muchas delegaciones políticas, ha traducido en muchas de las reuniones de Zelensky con los dirigentes internacionales y no confía para nada en Putin. Todo lo que él haga y proponga es un baile delante de Trump, porque Putin, después de que Trump lo legitimizó frente al mundo, ¿no? Porque él estaba allí olvidado por todos y como paria, Trump lo sacó a luz, no para de alabarle, de aplaudir a cualquier idea. Bueno, ella cree que lo que está haciendo Putin es contentar a las presiones de Donald Trump, que quiere algún tipo de movimiento a corto plazo. Ya sabes que Trump insistía, y lo hemos repetido muchas veces, en que iba a resolver esta guerra en solo 24 horas, pero se le está atragantando un poco la gestión con Putin. Y también hemos hablado con Alexander Lubitsch, que es otro analista que cree que realmente Putin no se va a presentar. Pero Ucrania no tiene otra opción sino que mostrar disponibilidad de negociar con Rusia, porque Estados Unidos, como ya lo ves, no tampoco demuestran una firmeza. A Ucrania no le queda otra opción, dice Alexander, y también cree que realmente, dependiendo de lo que pueda hacer Rusia finalmente, ya veremos en las próximas horas, a Trump se le puede acabar la paciencia. Los occidentales van a perder su paciencia, y primero tiene que perder su paciencia Donald Trump, que parece que ya no está lejos de hacerlo.
Así que mejor que Zelensky vaya a Estambul y que... En todo caso, de lo que sí coinciden aquí, Ángel, los analistas en Kiev y en distintas partes de Ucrania, es que la jugada de Zelensky de retar cara a cara personalmente a Putin en esa reunión, de momento parece ser que le sale bien, porque tanto Europa como Trump están con él. Recordemos de todas maneras que la propuesta de Putin en la madrugada del sábado al domingo fue que se reanudaran las conversaciones bilaterales en Turquía, pero en ningún momento habló de una reunión a cara a cara. Y en medio de todo esto, una evidencia, y es que Rusia no está escuchando, no está haciendo nada sobre las peticiones de alto el fuego que se le han pedido para iniciar además estas negociaciones, y durante la madrugada y esta misma mañana, Nico, ha vuelto a lanzar drones de manera masiva en regiones como esa en la que tú estás, en Dnipro y en Zaporilla, donde acabas de llegar y donde los soldados en primera línea son todavía más escépticos sobre estas negociaciones. Sí, estoy ahora mismo en un lugar para que no se vea exactamente y no se sepa exactamente dónde estamos. Hemos pasado la línea defensiva de Zaporilla, hemos visto dientes de dragón, que son varias líneas con concertinas, también kilómetros y kilómetros de trincheras, posiciones de defensa. Esta carretera es la que defiende esta ciudad tan importante de Zaporilla, una ciudad industrial, y recordemos que muy cerca de aquí, al otro lado del río, está la famosa central nuclear, la más grande de Europa. Por eso aquí los soldados no se fían, incluso temen que Putin pueda lanzar de nuevo un ataque a gran escala. Dicen que no descartan, dice este artillero, que no descartan lo que pueda pasar en las próximas horas, porque nada ha cambiado, ni siquiera durante las 72 horas que Putin anunció esa tregua para su desfile de la victoria. Ellos siguen recibiendo ataques de drones y de artillería. Nada cambia, y en todo caso lo que nos dice otro mando, un sargento, es que creen que en realidad lo que está haciendo Putin con esta supuesta negociación, con esta oferta en Estambul, es una maniobra de distracción. Es una distracción, y dicen Ángels, una estrategia, porque quizás temen que Putin vuelva a reagrupar, a mover tropas y lanzar otros ataques. Estoy aquí en Zaporilla, muy cerca de Dnipro. Dnipro es el próximo punto en el mapa que tenía Putin. Quería conquistar parte o llegar a esa región antes del día 9, el día de la victoria. No lo ha conseguido, pero lo cierto es que en algunas partes de la frontera de esta región está a tan solo 4 kilómetros. Vamos a acceder ahora a Zaporilla, a una unidad de asalto, una unidad que se acerca bastante a donde están los rusos. Estamos a apenas 10 kilómetros del frente. Pues ve con cuidado. Hasta luego, Nico. El presidente ruso, lo acaban de escuchar, Volodymyr Zelensky, evita por ahora, estamos a 48 horas de que se produjera esa reunión. Putin evita confirmar si acudirá a esa cita con Zelensky en Estambul. Ayer el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia no aceptará ultimátums ni de Europa ni de Ucrania. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. No hay novedades en el frente, como nos contaba ahora Nico, pero en esencia tampoco los hay en la postura del Kremlin respecto a esa cita de Estambul. De momento Moscú se mueve en la ambigüedad y está eludiendo responder al guante que ha lanzado Zelensky para mantener ese cara a cara con Putin. Dmitry Peskov, por ejemplo, el portavoz del Kremlin, ha optado por mantener abierta esa incógnita de si Putin irá o no a Estambul. Les he dicho todo lo que puedo sobre el asunto, decía Peskov, sin descartar del todo la presencia de Putin y defendiendo lo que el líder ruso plantea en esas negociaciones, que no es otra cosa que lo que el Kremlin entiende como causas profundas del conflicto, esas a las que aludían esos expertos que nos acercaba Nico de Ucrania. Sí. De ahí Moscú no se ha movido un ápice, es decir, mantiene que Occidente tiene que dejar de apoyar a Ucrania, que hay que desarmar al país, que hay que cambiar a su gobierno, lo que Putin llama desnazificar Kiev. Eso no ha cambiado, es más, Rusia ignora las presiones de Europa para que cumpla un alto el fuego antes de sentarse a negociar. No aceptamos ultimátums, ha advertido también el portavoz del Kremlin ante la amenaza que este lunes volvieron a repetir varios países, entre ellos España, de aprobar nuevas sanciones si Rusia no para los ataques. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Y quien está haciendo, lo comentábamos también, quien está haciendo más presión para que se produzca ese cara a cara entre Putin y Zelensky es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. I was thinking about actually flying over there. There's a possibility of it, I guess, if I think things can happen. But we got to get it done. We got to save 5,000 lives a week. Que ayer no descartaba la posibilidad de viajar hasta Estambul para sumarse el jueves a esa hipotética reunión. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. Se plantea esa escala en Turquía aprovechando la gira que acaba de empezar. Hemos visto ya las imágenes de cómo ha aterrizado en Riad el presidente de los Estados Unidos y se plantea hacer esa escala si eso sirve para convencer a Vladimir Putin para que se vea en persona con Zelensky. Sí, antes de subirse al avión ha destacado esa reunión del jueves entre Zelensky y Putin. At this point,
We got to stop it. Just go to the meeting. The meeting's been set. Defendiendo lo importante que es el encuentro, insistiendo en que hay que frenar esta guerra y ofreciéndose incluso a mediar personalmente. I don't know where I'm going to be at that particular point. I'll be someplace in the Middle East, but I would fly there if I thought it would be helpful. No sé dónde voy a estar ese día exactamente, en algún lugar de Oriente Próximo, pero me plantaré allí si creo que puedo ser de ayuda, declaraba ante la prensa. Así que este viaje, inicialmente económico, podría adquirir también una relevancia más geopolítica. Además, aparte de la guerra en Ucrania, Trump también podría abordar con sus socios árabes la situación en Siria, la guerra de Gaza o la relación con Irán y los esfuerzos de la Casa Blanca por limitar su programa nuclear. Y luego también llama la atención el hecho de que no haya previsto visitar Israel. Aquí en Washington se habla de posibles tensiones entre Trump y Netanyahu por asuntos como Irán o como Gaza. Sara, gracias. A vosotros. Edu, parece inteligente la maniobra de Zelensky, ¿no? Poner ante la disyuntiva, poner ante la disyuntiva a Putin de si acude o no a esa reunión para una negociación entre los dos países afectados. Claro, frente a quien soñó una posible negociación sin los países invadidos. El contraste de imagen, de como si fuese un plano y un contraplano, ¿no? Me parece una posición inteligente. Bueno, veremos a ver qué sucede. Yo no esperaría grandes noticias en ese sentido, pero desde luego creo que recoloca el debate de una potencial salida negociada de paz y de finalización de esta guerra en el territorio donde debería, y es ese territorio en el cual el país invadido tiene cosas que decir de la finalización de la invasión que sufre durante todos estos años por parte de Putin y por parte de Rusia. Así que creo que sí, es inteligente. Bueno, lo seguiremos con atención. Vamos a ver cómo va el recorrido de todo esto. A ver si se produce esa fotografía, incluso con la posibilidad de que aparezca Donald Trump. Ignasi. Sí, es muy inteligente por parte de él. Yo lamento la posición de Europa en el sentido de que me parece que hemos hecho un poco el ridículo poniendo un ultimátum que no somos capaces de cumplir, ¿no? En la vida, si pones el ultimátum, los cumples, porque en esa reunión que hubo, no era la Unión Europea actuando como tal, lo dejó claro en algunos países, que dijeron pues que si antes de, si no me equivoco, era hasta última medianoche, ¿no? Si no había de alto fuego, pues habría sanciones gravísimas. Para Rusia. Para Rusia. Y no ha habido alto el fuego y unas sanciones gravísimas. Y eso, pues, eso de esta Europa que es como la de Pedro y el Lobo, ¿no? Que no se atreve realmente a cumplir las cosas que anuncia y hace grandes gestos y tal, pues nos debilita profundamente, ¿no? O sea que esa es la parte negativa de este análisis. Pero la positiva es que efectivamente no creo que vaya a ir Putin, pero sí incrementa su ausencia, va a incrementar la presión sobre él y sobre todo la presión ante el propio gobierno norteamericano y ante los que apoyan, los que rodean a Trump, por decirlo así, que es que efectivamente, bueno, va descubriendo algo que sabíamos todos, que es que esta guerra se mantiene por Putin, y esto ha tardado un poco en descubrirlo, pero parece que va camino de llegar a esa conclusión, ¿no? Elena. Sí, no, yo me estaba acordando de aquella nefasta escena en el despacho Oval en la que le echaron la bronca a Zelensky, y recuerdo que con el tono que utiliza el señor Trump, esos morritos, yo no quiero una ceasefire, I don't want a ceasefire, le decía, ¿no? Como cachondeándose, ridiculizando a Zelensky porque no quería un cese de las hostilidades hasta que no se garantizara una negociación en condiciones, ¿no? Y en ese sentido el giro que ha adoptado Zelensky, pues efectivamente es inteligente porque le pasa la presión a Putin como el que verdaderamente impide que se llegue a un fin en esta agresión permanente. Y yo estoy con lo que ha comentado Ignasi. A mí me preocupa efectivamente el papel de la Unión Europea. No está decidido el tema de las sanciones, ¿no? Yo creo que he leído que justo hoy se reúnen y es un tema que es continuo, y lo que estaban era buscando eliminar el veto de Hungría, que efectivamente es el que está neutralizando muchas acciones de política exterior de la Unión Europea, ya sabemos por qué motivos, ¿no? Con lo cual sí que creo que es un momento muy importante, porque la más interesada en esta situación es la Unión Europea, para que la paz sea en las condiciones que nos van a dar seguridad, y no una paz en la que se acepte la integración de territorios invadidos para beneficiando a Rusia y acabando con las reglas internacionales. Y otro apunte que no hay que olvidar es que la guerra sigue y Rusia puede hacerlo porque China lo permite. Una pausa y vamos terminando el abierto.
Vamos a ir terminando el abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Venga, contadnos. Pues a partir de las 10 con Nacho Carretero y Aitana Castaña tenemos Comando Norte. Sí. Y vamos a seguir la historia de un cuadro que ahora ha contado un documental de Slipper, el Caravaggio perdido. Basta su director Álvaro Longoria. Resulta que era un cuadro que estaba en una casa familiar. En un salón. En un salón de Madrid. La familia no era consciente de que era del genio italiano y que valía evidentemente una fortuna. Lo puso en una subasta, se dieron de llevar lo suyo. Ahora está en manos de un ciudadano británico que vive en España, que dicen que pagó 36 millones de euros, euro arriba o abajo, que ya da lo mismo. Ha estado unos meses en el Museo del Prado, ahora está en Roma. Y el documental cuenta toda esa historia. Moraleja, miren ustedes en casa lo que tienen colgado, sí, no vaya a ser que sean millonarios. Sastre. No he dicho nada. Pero claro, los cuadros se cuelgan. Claro. Creo, no he dicho nada. Ni se posan, ni se sujetan, se cuelgan, ni se sostienen. ¿Qué más? Mis experiencias. Nos iremos hasta Málaga para conocer a Pilar San Millán, 85 años, que podría haber protagonizado, la verdad, una película de Hollywood con un marido que no era el que decía ser, un trabajo en Disney haciendo de la malvada de Blancanieves y una segunda vida en Torremolinos, donde fue muy feliz durante 30 años con su segunda pareja. Y después tenemos a Eduardo Barba en el jardín, que vamos a recorrer el huerto botánico El Bartolí de su propietario Vicente Todoli, para oler y saborear más de 500 variedades de cítricos. Y hablando de cítricos, tendremos postre con el kumquat. Tenemos la mermelada de kumquat. No es mermelada este año. No es mermelada, es otra cosa, pero está riquísima. ¿Qué más? Y cerramos el programa con 15 minutos de fama con Martín Bianchi. Vamos a hablar de hijos. Los hijos de Piqué y Shakira genéticamente podrían haber sido futbolistas o cantantes. Parece que pueden ser cantantes porque con 10 y 12 años ya han sacado un disco o al menos una canción. Y otro hijo, Enrique Iglesias, que a Martín Bianchi le preocupa que esté desaparecido, pero si tenemos en cuenta dos pequeños datos, que en 2023 vendió todo su catálogo musical por $100 millones y que en 2024 dijo que no volvería a grabar ningún disco más, igual la historia ya está contada. Claro, ¿por qué va a aparecer con todo este dinero? Como si tienes un Caravaggio. Ni en la ducha canta este hombre ya. Hoy no tienes ningún tema que le interese a Madina. Hombre, Piqué y Shakira no está mal. Vale. Y luego lo de Enrique Iglesias. Si vendiera su WhatsApp Madina, también dejaba de trabajar. Vosotros no habéis salido todavía en el WhatsApp de Pedro Sánchez. Hombre, esperamos alguna alusión. Yo soy el jilguero. Ya no somos nadie. Lo vamos a dejar aquí. Elena Pisonero, Eduardo Madina, Ignasi Guardans. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.